Muchas gracias por la invitación. Señor presidente, gracias por recibirnos en el INAP. Sabe pues el enorme cariño que le tengo a esta casa y para mí es, por supuesto, un privilegio estar aquí. Yo quiero agradecer muchísimo al autor, director de la Escuela de Inteligencia, Jorge Retana, que me haya invitado, ya que no lo pudimos hacer en otras condiciones, pero ahora mismo lo voy a comprometer, va a ver, hablar de su obra, que me parece importante, no solo por la propia obra, sino por la posición que él ocupa en la actual administración. Por supuesto, celebro poder comentar con mi admirado Edgar Jiménez Cabrera el libro. Es uno de los grandes politólogos de América Latina, José Luis Calderón, Luis Miguel, un placer compartir la mesa con ustedes. Bueno, yo quiero decir que el libro tiene muchos méritos. Déjenme decir algo sobre el autor antes de hablar sobre el libro. En primer lugar, que un hombre como Retana, que viene de una tradición ya importante en el ámbito de la academia y en el ámbito del periodismo, ahora esté sentado donde está sentado tiene una enorme relevancia para el país. O sea que quien ha abrevado a lo largo de tantos años en la academia y el periodismo todos estos temas ligados a la seguridad nacional y para toda la reflexión que ha hecho también sobre el militarismo, sobre las relaciones cívico-militares, sobre la forma en que la hegemonía el pensamiento norteamericano hegemónico se va instalando efectivamente en las definiciones. Primero es seguridad de las concepciones que tenemos y después en el despliegue de políticas tiene efectivamente un enorme mérito tener efectivamente a Retana ahí. Yo celebro que el secretario Durazo, el general Audomaro y el presidente le hayan pedido que ocupe esta función, la función que hoy tiene, porque hace unos días, director, hablaba con el general Bucio, quien como ustedes saben es el comandante de la Guardia Nacional, y Farías también, el almirante Farías, que ahora tiene ni más ni menos que todas las funciones de doctrina y formación en la Guardia Nacional. Dice, además de estar custodiando fronteras y estarme peleando con quien me tengo que pelear, la tarea fundamental que tienen ellos es formación, formación y formación. Bueno, tienen otra igual de apremiante, reclutamiento, reclutamiento y reclutamiento. No sé cómo van a llegar a 80 o 90 mil, sigue siendo un tema fundamental. Aquí tenemos a José Luis Calderón, que es probablemente en México la persona que más entiende de estos asuntos. O sea, llegar a finales del año a los niveles que les ha pedido el presidente, con el esfuerzo docente que esto supone en términos, digamos, no solamente de inducción, o sea, estar metiendo gente con los nuevos valores, y, digamos, inculcarles en breve tiempo lo que significa la delicadísima tarea de la Guardia Nacional, pues es un tema colosal. Yo supongo que desde la función que tiene Jorge Retana estará apoyando en todo lo que la escuela con su tradición tiene para, digamos, formar esto. Estoy seguro que el INAP también estará aportando todo lo que tiene que aportar para que este proyecto, que es el central de esta administración, llegue a buen puerto. Tenemos pues un desafío enorme y tenemos también, creo, un asunto fundamental ante esta nueva realidad que hoy vivimos. El que haya ganado digamos, la izquierda, las elecciones con la amplitud que la ha ganado, le da pues no solamente una nueva coloración a la forma en que se ejerce la comunicación política y el gobierno. Claramente el presidente ha establecido una forma de comunicación directa, hoy tardó hora 40 en su conferencia matutina, no hay jefe de Estado que tenga tanta frecuencia y tal duración en sus alocuciones frente a la prensa, pero hay asuntos del Estado que merecen si no una hora y media todos los días, sí por lo menos ventilarse más ante la opinión pública. Y tengo la impresión de que su libro y la función que usted desempeña y desempeñará nos debe aportar más, primero a la comunidad especializada en la academia y el periodismo, pero después a una población cada vez más amplia, datos y pistas de cómo piensa o cuáles son las claves de lectura que la 4T, déjeme decirlo así familiarmente, tiene sobre la seguridad nacional. Es decir, cuando hablamos de seguridad nacional bajo la óptica del nuevo gobierno, ¿de qué estamos hablando? Y creo que es muy interesante la aproximación que tiene en el libro, porque nos recuerda efectivamente, tomo una cita de la página 247, en donde dice efectivamente en términos específicos, como resultado de una política de seguridad hemisférica,
Recuerdan que México se salió del TEAR, abrimos a principios de este siglo, abrimos una discusión muy amplia sobre seguridad hemisférica y lo que conseguimos fue una definición amplísima de seguridad hemisférica en la que todo mundo se sentía cómodo, pero en realidad cuando una definición permite eso, en realidad no dice nada para la operatividad de los estados, pero dice el autor, dice mayormente pronunciado y es gravoso sostener un disenso en la bilateralidad altamente presionada debido a una coacción de poder externo como la que ejerce el Estado americano sobre el Estado mexicano y sus gobiernos en esta materia. Prácticamente, dice el autor, toda la política de seguridad que pone en acción México viene determinada en un amplísimo margen desde la Casa Blanca del Departamento de Estado, así como bueno, otras dependencias y el Pentágono. Lo dice perfectamente y después analiza con gran claridad los casos de Colombia y de Brasil. Es la presencia, como dice la canción de Sabina, gringo, ser muy absorbente. Es verdad que sí tiene esta parte, digamos, el pensamiento estratégico latinoamericano está muy marcado por la impronta norteamericana. El autor retoma páginas de lo que fue la Guerra Fría. Hay que decir que con sus particularidades castizas, cimarronas, como ustedes le quieran llamar, México logró, en comparación con nuestros vecinos, hermanos de América Latina, librar mejor la Guerra Fría en términos de relaciones cívico-militares. Por eso el presidente de la izquierda puede plantear como solución para los temas de seguridad una solución básicamente militar. En cualquier otra parte le hubieran dicho, oiga, y ya vienen los golpistas de regreso aquí a ocupar el poder y a darles una centralidad. Digo, es una solución inimaginable en la mayor parte de los países latinoamericanos y México tiene una enorme particularidad en esto que el autor, por supuesto, conoce y conoce bien. Pero ¿por qué digo que alguien como Retana es crucial en la posición en la que está? Y como digo, yo espero que además de formar muchísima gente, actualizar a los funcionarios que se dedican, las funcionarias que se dedican a los temas de inteligencia, ayude o convenza a sus jefes que la divulgación de estos temas es central para una democracia. O sea, debemos entender mejor, no solamente qué ocurre cuando un gobierno, o sea, cuando se forma un gobierno con la legitimidad que tiene el de López Obrador, que recluta, en este caso, funcionarios que vienen de la tradición del pensamiento crítico, subrayo, desde la academia y el periodismo, y le dicen, se sienta usted ahora en el asiento del piloto del Estado mexicano. Y le voy a encomendar que piense la formación de cuadros para la seguridad nacional desde una óptica, Jorge, democrática, desde una óptica profundamente nacional y profundamente renovadora. No puedo imaginar, francamente, tarea más apasionante, porque permite efectivamente tanto a los que llegan como a los que observamos y a los que reciben la política pública, constatar tres cosas que creo que van a ser de una enorme utilidad para el futuro no lejano de este país. La primera es que pues nos vamos a dejar de simplificaciones o de querellas más o menos eternas, como la definición de seguridad nacional, que durante años nos llevó, el presidente Reta nos ha tenido una enorme paciencia en la especialización y en los diplomados, discutiendo si la definición debe ser amplia o no amplia. Bueno, de la seguridad nacional, la definición puede quedar como quieran, o sea, es una, digamos, potestad del Ejecutivo definirla en el plazo de su gestión, pero los apremios de las agendas son tales que el Estado debe dar respuesta a la misma. O sea, no importa cuál sea la definición de seguridad nacional, los apremios en el aquí y el ahora que tiene el gobierno federal para desplazar su agenda, desde los, llámenles anárquicos, llámenles conservadores, llámenles provocadores. Hoy el presidente los llamó provocadores, los que salieron efectivamente a presionar, como lo han venido haciendo en 3 marchas ya de manera consecutiva en la capital, pues son un apremio directo para el gobierno, sobre todo cuando tienes periodistas, incluido un servidor, que ruge todos los días. ¿Y por qué el gobierno no nos da un censo de dónde salen los porros? Si antes decían que salían de Gobernación o de la Asamblea Legislativa. Bueno, si el presidente dice que son provocadores, yo este tema no me lo tomo a la ligera. Si hay efectivamente provocadores y tenemos una democracia plena y coincidencia, y por primera vez se alinean, o por primera vez en muchos años, se alinea el gobierno local con el gobierno federal,
No podemos pedirle a los órganos de inteligencia y a gobernación que nos digan quién está alentando la estrategia de la atención. El autor la conoce muy bien y ustedes, buena parte de quienes nos acompañan son profesionales de la inteligencia en Italia, en España. Déjenme ponerle una coloración, los grupos de ultraderecha fomentaban la estrategia de tensión. Yo me pregunto, ¿estamos ante una estrategia de tensión para desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum en primera instancia y en segunda al de López Obrador? Yo creo que nos merecemos una explicación más amplia, no solamente motejarlos como conservadores y por tanto moralmente derrotados, dice el jefe del Estado, pero los moralmente derrotados tienen efectivamente digamos, lo infortunado es que quienes van muriendo en política renacen en una democracia, o sea, no hay manera de decir que los que hoy están muertos pasado mañana no estarán vivos, y que el poder en una democracia hoy lo tienes y mañana se puede erosionar. Por tanto, quienes trabajan en seguridad nacional deben saber que las instituciones del Estado van mucho más allá de los ciclos de maduración y popularidad que puede tener un gobierno en particular. Por tanto, la gran pregunta que hoy nos hacemos es ¿cómo se defiende una democracia? O sea, una democracia debe pasivamente contemplar que un provocador esté amenazando de una manera, digamos, pertinaz la convivencia. Yo creo que hay respuestas ahí importantes que en los próximos meses tendrán que venirse madurando, tanto en lo que, digamos, hace o no hace el órgano de inteligencia. El otro día el presidente que agravió a Cosío, después se desdijo y dijo, es que no tengo CISEN, no, el CISEN ya no hay, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hace el Centro Nacional de Investigación para proveer al presidente de información? Ya no sobre Cosío, yo digo que si para fortuna de todos nosotros, el órgano de inteligencia ya no persigue periodistas ni ministros en retiro, que es muy útil en la vida, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué le da al presidente en materia de información todos los días para que conduzca de mejor manera esto que no es solamente una cuestión política, es una cuestión de supervivencia de las instituciones del Estado para el manejo del despliegue? Pero déjenme detenerme un minuto en un asunto que me parece que Retana trata de manera sobresaliente. La autonomía de las decisiones nacionales frente a la hegemonía norteamericana, no solo conceptual, sino operativa. Me resulta muy sugerente su libro porque abre efectivamente vías para discutir cuáles van a ser las fronteras de la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Por supuesto, el despliegue de la Guardia Nacional, ya lo han relatado nuestras autoridades en qué condiciones se está dando, el número y el acuerdo al que se llegó con los Estados Unidos. Podemos decir que es una decisión soberana y yo comparto, digamos, esa visión y esa convicción. El tema es, compartimos información con los norteamericanos, nos ayudan a algo, debemos tener una iniciativa Mérida para atender otros asuntos o no, el paradigma de la corresponsabilidad en todos los sentidos sigue siendo pertinente. Me decía el canciller de la República en un conversatorio reciente que todavía están por definir esos temas. Yo sigo creyendo que aunque Marcelo Ebrard tenga la ventanilla única para la relación con los Estados Unidos, aquello con lo que soñó Osorio Chong en la administración anterior y nunca se le hizo del todo, hoy el canciller sí tiene su ventanilla única. No hay manera de tener relación con los americanos si los órganos de inteligencia que tienen una relación privilegiada con ellos no nos dicen hasta dónde, bueno, no dicen, no se establece hasta dónde y en qué condiciones deberían operar. Me parece pues muy sugerente que ocupe la función que hoy ocupa Retana y que a partir de esta experiencia que comparte con nosotros en este muy interesante libro puede elaborar mucho más para un gobierno que, como digo, tiene compromisos extraordinarios. Brasil y Colombia las estudia con detalle y yo creo que es muy clara la enseñanza que nos da. Toda política, digamos, en este caso contrainsurgente, tiene un brazo amable, ¿no? Tiene un brazo social y esto pues es algo que no todo el mundo tiene claro, es decir, esta idea de que nada más la política contra insurgentes es una cuestión musculosa de un Estado frente a un grupo. Tenemos pues ciertamente una realidad en la cual
tú necesitas también un despliegue de política social. Una gran pregunta es qué vamos a hacer para contener no a las violencias o a las digamos, insurgencias motivadas políticamente, sino aquellas que se mueven solamente por el dinero. Yo me pregunto, Jorge, lo dejo simplemente como inquietud, si basta la política social para contenerlas. O sea, tú tienes lo que ha ocurrido en Guanajuato en los últimos días, donde el muy exitoso despliegue para combatir el huachicol te llevó a que en pocas semanas los grupos criminales se habían orientado ya a otras actividades. Dice, oiga, pues me quita esta, me dedico yo a otra. El asunto es seguir succionando renta de donde pueden. Y uno se pregunta, yo lo dejo como inquietud, la respuesta no la tengo, si la política, las políticas sociales, que es la premisa que el gobierno maneja, van efectivamente a quitarle bases al crimen organizado, o si es una batalla que también se tiene que dar en el ámbito de los valores, pero particularmente en el ámbito de la presencia del Estado, una presencia efectiva que contrapese el poder de esas organizaciones, pues que de pronto te enteras que controlan la mitad de los ayuntamientos en Morelos o que desafían de una manera cotidiana al Estado. Ahí no entramos a temas ideológicos, ahí entramos a la afirmación de la soberanía interna. Decía el tema de los límites de la soberanía externa, pero los temas de la soberanía interna es, oiga, el territorio lo controlo yo, los impuestos los controlo yo, incluso, está de broma, los condono yo, pero no estaría bien que el crimen organizado condonara impuestos, ¿no? Ni a Jacob ni a nadie, ¿no? Ni a Ana Gabriela Guevara ni a banqueros, ¿no? O sea, estas son funciones que el Estado tiene. Y termino, por supuesto, con una aportación que denota, por supuesto, la madurez intelectual de Retana sobre el tema de la legitimidad y la forma en que una crisis de legitimidad te puede debilitar una política de seguridad nacional. Yo creo que tiene toda la razón, pero me permito también sugerirle que igual que los gobiernos están sujetos al famoso input, digamos, el elemento de legitimidad, que es la proteína con la que se mueven, pues cuando entran a la caja negra, por usar la figura clásica de Easton, pues tienen que procesar soluciones, y en el ámbito de la seguridad no es una cuestión menor, es edificación de instituciones, es presencia del Estado, es reafirmación nacional frente a formas de ver o leer lo que ocurre en otras partes del mundo, que en muchos casos, bueno, en los últimos tiempos ha tendido a ser caótica la forma en que piensa Donald Trump. Ya vieron el último ejemplo de decir, quiero una fosa con dragones. Le digo, no hay dragones, presidente. Pues entonces póngame cocodrilos y víboras. Ayer tuvo la fortuna de decir, no, lo de cocodrilos y víboras no lo pedí. Que les dispararan las piernas, sí, pero lo demás no lo pedí. Nos da usted una tranquilidad enorme. No, frente a estas visiones desordenadas, también te recuerda que el Estado tiene un orden para proceder y que hay reglas que le permiten a los estados, incluso al más poderoso del mundo, funcionar. Pero esos estados entran, esa legitimidad entra a la caja negra y la gente está esperando resultados. Yo estoy seguro que la 4T se medirá en términos de trascendencia histórica, no solamente en materia social, en combate a la corrupción, que son dos tareas importantísimas que hay que hacer en este país, en dos fundamentales. ¿Qué nos va a dejar en términos de institucionalidad, de inseguridad? O sea, ¿cómo vamos a rehacer? Se habla, lo decía el propio presidente Reta, si fracasó o no la estrategia de Felipe Calderón. Pues muy bien, si todo eso fracasó hace 12 años y las decisiones que se tomaron no fueron las correctas, hoy está todo dado. O sea, tenemos un poder fuerte, un presidente popular, con mucha legitimidad. No es una cosa menor que el ánimo nacional sea tan positivo, ¿no? Hoy se recuperó el índice de confianza del consumidor, a pesar de que tenemos la economía, digamos, con hilitos, pero quiere decir que el presidente sigue teniendo esa proeza de los líderes, de los grandes líderes políticos, que es cambiarle el estado de ánimo a la gente. Eso vale oro molido, y el tema es que cambiarle el estado de ánimo a la gente y tener esa disposición sirve o se justifica cuando haces las enormes transformaciones que espera tu país. Y digo y con esto me callo, les prometo, el tema de la institucionalidad en materia de seguridad. Queremos una seguridad nacional democrática, racional, órganos de inteligencia que realmente apoyen al Ejecutivo, es decir, de las verdaderas amenazas,
que le den pues todos los elementos, no para que tengamos círculos de seguridad y le tengas que pedir a todos los funcionarios que a ver si no se acercan los malos, sino que, o los en este caso, los provocadores, sino que tenga capacidad de ir anticipando estas cosas y que el Estado pueda no estar ya absolutamente securitizado, sino ocuparse de las otras tareas que son importantísimas. Y la otra, que no toca el día de hoy comentar, pero es fundamental y en esta casa, en el INAP, se ha trabajado históricamente, pues no puede ser, queridas y queridos amigos, no puede ser que en este país nos desgarremos las vestiduras porque una calificadora te dice que te va a bajar Pemex. Digo, está muy bien que nos preocupemos por eso, pero presidente, cuando la encuesta, la ENVIPE, nos dice que del 93% de la lista, del catálogo de delitos que se cometen en este país, no son denunciados, 93%, y que del 7% que se denuncia, el 94% no tiene consecuencia. Yo digo, oiga, pues no hay tema más importante para este país que los niveles de impunidad. Y los niveles de impunidad, digámoslo con toda claridad, no solo son un asunto que tengan que ver con la voluntad política. O sea, yo no creo que López Obrador no quiera resolver el tema de Ayotzinapa, pero cuando le liberan al Gil, dirá y rugirá desde Palacio Nacional, ¿y por qué salió este señor? Y bueno, obviamente la Fiscalía es autónoma y Gertz Manero rugirá desde su escritorio. ¿Y por qué se fue este señor? Pues porque así funcionan las procuradurías en este país fiscal y porque así han funcionado. Tenemos una disfuncionalidad. Yo la tesis del Estado fallido no la comparto, pero ustedes me han escuchado en varias ocasiones en esta casa hablar del Estado disfuncional. Tenemos un Estado que hace muchas cosas muy bien, pero la Procuración de Justicia es un agujero negro y si tenemos la anticerteza de que el que la hace no la paga, pues no hay manera ni a corruptos, ni a delincuentes, ni a asesinos, ni a provocadores de tenerlos a buen recaudo. Yo digo que con esos dos temas tendríamos suficiente para decir que la 4T se merece su capítulo en la historia de México y por tanto diría, hay crisis de legitimidad, pero también hay crisis de salida y espero, por supuesto, que en los próximos años digamos que el gobierno actual no tiene esa crisis como la tuvieron la de Calderón, lo tuvieron el de Peña Nieto. O sea, terminaron sin una institucionalidad apropiada y sin reducir los niveles de impunidad en este país. Termino felicitando al autor, celebrando su disposición a pues no solamente abrirse en los foros académicos, él tiene una larga trayectoria en esto, no olvide que usted nos pertenece también de la academia, aunque en la función pública a veces hay esta cultura de no hay que arriesgar demasiado. Yo creo que se tienen que airear los temas de seguridad nacional a un público más amplio, viene bien en un ámbito democrático, lo felicito por su libro y le agradezco, presidente, que me haya invitado. Muchas gracias.